a una escuela sabática más. Estamos muy felices por estar con vosotros una vez más. Y hasta ahora ha sido una bendición. Hablamos de todo lo que hablamos sobre Génesis hasta aquí. Y va a continuar a ser. Vamos a aprender mucho sobre ahora una nueva historia que es sobre la construcción de la Torre de Babel. Y tenemos mucho que aprender con ella, ¿no? Sí, sí. Pues sí, la verdad es que el relato bíblico es un regalo para que podamos comprender la expansión del problema. Es decir, comenzó en el Edén y finalmente nos va ayudando a comprender qué es lo que realmente es el ser humano y cuál es la gran actuación que Dios tiene con nosotros en cada momento. Creo que son relatos puramente pedagógicos. Dijimos al principio que no son científicos, es pedagogía divina para que nos entendamos a nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros? Una cosa es lo que nos gustaría ser y otra cosa es lo que somos. Y estos relatos nos muestran lo que somos. Muy bien. ¿Y cómo están vosotros? ¿Bien? No. Bien. Es que las personas quieren saber, ¿se fue bien la semana? Estamos Sí. perfectos. Muy bien. Y contentos de estar aquí. Eso es. Vicky, ¿qué te ha gustado más en la lección? Bueno, pues se va transmitiendo el mensaje de una generación a otra, pero aún así el ser humano se olvida de la promesa de Dios. Tampoco transcurre tanto tiempo y se va pasando de unos a otros. Y la verdad es que Dios siempre se preocupa por el ser humano y corrige las cosas que hace erróneamente. Así que lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Muy bien. Vamos a empezar con lo importante que es leer y conocer un poquitín un poquitín más sobre esta historia. Y vamos a leer Génesis 9, del 18 al 27. Y vamos a conocer una pequeña historia que se pasa mismo después del diluvio. Una historia muy interesante y que podemos aprender mucho con ella también. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo: Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán esclavo suyo. Muy bien. Entonces, que es una historia pequeña y parece hasta una acción muy, muy sencilla de este hijo. Pero tiene una consecuencia grande, tanto que Canaán es maldito. Pablo habla siempre de lo que significa maldición, ¿no es? Sí, es que para mí, ¿sabes, Catalina? Hablar de Dios y maldición a mí me rompe mucho los esquemas, porque Dios no actúa por un sentimiento como nosotros lo entendemos, sino que la idea es, según una de las posibles traducciones del término, es dejar de tener importancia. Es decir, es relegado a una situación inferior a la que por hijo de Noé le correspondía. Entonces, es decir, Canaán dejará de tener importancia, siervo de siervo será a sus hermanos. Y finalmente, ¿qué es? Una consecuencia, que es todo lo que vamos explicando del capítulo 3, consecuencia de decisiones humanas. No sería, por lo tanto, el sujeto no sería Dios el que da la maldición, sino el que anuncia cuál será
el resultado de esa acción en la relación familiar dentro del seno de esa familia. Sí, y es muy interesante que mismo Noé, que es Noé, que vimos que ha hecho algo fantástico en la lección anterior, una acción de fe, tenemos aquí este hombre haciendo algo que puede parecer hasta fuera de su carácter y de su persona, y tenemoslo haciendo y estando ebrio durante este momento, lo que significa que todos nosotros de un momento para el otro podemos hacer algo también así negativo en nuestras vidas. Es que lo que le da importancia al ser humano es que nos rompa la relación con Dios, no que nos equivoque, porque finalmente la equivocación va con nuestro ADN, el ADN del mundo caído. Con lo cual, Noé no dejó de ser la persona importante que era en su relación con Dios, porque la mantuvo. Pero es cierto que hay un episodio en su vida en el cual, por eso la Biblia lo resalta, porque la Biblia no aparece ninguna familia perfecta, ninguna. Dios siempre trabaja con seres humanos de corazón herido, de corazón roto. Y aquí Noé hay una fractura con su hijo simplemente por haberlo abandonado en unas circunstancias como la que estaba viendo. El autor de la lección nos dice que el sentido de Dios no era que el fruto de la vid se fermentara, sino que también es el resultado de vivir en un mundo así. Con lo cual nos está dando una visión preciosa de un Dios revelador importante que os dice, cuidado, o yo estoy al frente de vuestra vida o simplemente actuaréis como seres humanos. Y para mí es muy bueno que nuestra Biblia tenga también historias de estas, porque me muestra que mi Dios no me está a mentir, me está mostrando la humanidad, lo que Él ha hecho, lo que se ha pasado de la forma verdadera. Porque todos estos hombres son hombres y tienen sus momentos más débiles. Es muy interesante también para mí que esta cuestión que parece tan sencilla, que tenemos un padre que estaba desnudo y que hasta podría para nosotros ser algo muy divertido, pero aquí en la historia muestra que no. Y los hijos que intentan cubrir su padre y hacer con que eso no fuera público, son los hijos que son bendecidos. ¿Por qué es tan importante esta cuestión de esta historia, esta cuestión tan pequeña? ¿Por qué es tan importante? Aquí os recuerda esa desnudez. Adán y Eva. Adán y Eva. Es decir, hay ciertos paralelismos. Con lo cual nos está diciendo que también el alcohol que lleva, el zumo que ha bebido, también ha influido de alguna manera a sentirse extraño como se sintieron Adán y Eva. Con lo cual nos está diciendo que había perdido como su esencia de ser humano. Por eso, cuando estudiamos los textos y los comparamos con los que vienen anteriormente, siempre es bueno, es lo que se llama eco. Es decir, esta historia hace eco de la desnudez que Adán y Eva pues encontraron. Con lo cual, pues como bien decía Catarina, qué privilegio tenemos de tener un Dios que no nos oculta los errores, porque entonces no sabríamos quiénes somos ni sabríamos de dónde venimos. Así que me parece perfecto esta historia también. Para mí es muy importante la relación que tenemos con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y la importancia que por veces no damos a ese mandamiento. El mandamiento en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Lo que significa que es algo muy importante. Es un mandamiento que tenemos que tener en cuenta. Y es por eso que esta historia puede ser también tan relevante. Los hijos que pusieran su padre primero y su honra y lo intentaran proteger hasta de un momento débil, son los hijos que son bendecidos en ese versículos. Fíjate, hay una idea, Vicky, tú tienes que intervenir también, no estás aquí, estás para compartir, pero hay una idea que a mí me gusta mucho, ahora que has mencionado Éxodo 20. De las 10 palabras de Dios, 3 son para el mundo de la pareja. ¿De dónde venimos? Honra a tu padre y a tu madre. La nuestra, nuestro mundo, no cometerás adulterio. Y la tercera, no codiciarás la casa de tu prójimo. Con lo cual, la primera, una más o menos en el centro, y la final, dentro de las relaciones
interpersonales, las relaciones que nosotros podemos desarrollar. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que en la situación que estaba Noé tenía que haber sido protegido por sus hijos, como nosotros tenemos el derecho y la obligación de proteger a nuestros padres. Entonces, dentro de esas 10 palabras de Dios, hay 3 que van dirigidas a la familia, al hogar, con lo cual, fijaos la importancia que casi un tercio se dedica al mundo de la familia, empezando por nuestros padres. Sin duda. Después de esta historia, la narración bíblica se enfoca ahora en las generaciones futuras que vienen de estos 3 hijos de Noé y que fueron los que poblaron toda la tierra después. No vamos a leer el capítulo 10 todo, porque si no, es todo la listado de la genealogía de las familias, pero voy a leer solo el capítulo 10, el versículo 19 y el 20, y después voy al final, que es el 32. Entonces, versículo 19, vale. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas en sus tierras y sus naciones. Y después al final tenemos, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieran las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, básicamente tenemos toda la genealogía, tenemos también, hablamos aquí de quién es Canaán. Canaán viene aquí en el listado como el hijo de Cam y que da origen a la palabra Canaán. Y es muy interesante que la tierra de Canaán fue la prometida a los hijos de Dios, pero en el inicio, quien ha poblado este territorio que era prometido a los hijos de Dios o es prometido después, fue este hijo que tiene esta consecuencia por su acción perante su padre. Entonces, que es interesante que la promesa, lo pueblo de Dios tiene que recuperarla otra vez porque inicialmente fue poblada por esta descendencia. Lo que es muy interesante también. ¿Por qué tenemos tantas genealogías en la Biblia? Tenemos aquí, tenemos adelante, tenemos en Lucas, tenemos en Mateo, tenemos aquí en Génesis tenemos mucho más que esta. ¿Cuál es la importancia para vosotros? Yo creo que aquí en esta genealogía se ve cómo se transmite el mensaje de Dios. Y bueno, duraban muchos años, vivían muchos años y podían ir escuchando unos a otros todo lo que había ocurrido, con lo cual también era una lección para ellos. Luego, además, la consistencia de que son personas que han vivido antes del diluvio, después del diluvio, y bueno, pues saben todo lo que ocurrió desde un principio. O sea que eso es importante, esa genealogía. Y además hay una idea importante. Si recordáis lo que Dios le dijo a Adán y Eva después que pecaron, que pondría enemistad entre descendencia y descendencia. Es decir, que en realidad nosotros somos por creación parte de una raza creada, pero engendrados dentro de nuestro hogar, de nuestros padres. Esa diferencia entre creación y engendrar es importante para que entendamos que cuando la Biblia pone una genealogía, nos está diciendo que los hechos son reales, que ocurrieron, no están inventados y que hay un suceder, hay una sucesión entre padres e hijos que nos van a llevar a un punto culminante. En este caso va a ser, que es el tema fundamental de hoy, el diluvio. Es decir, llegamos al diluvio ¿con qué? Con una serie de características. Con la tierra está de nuevo repoblada. No nos hemos quedado en el arca. Hemos continuado y nos siguen dando. Al igual que nos dieron las genealogías antes del diluvio, nos dan las genealogías después del diluvio.
para decirnos que claramente los hechos son reales, que son históricos, aunque sea una historia teológica, pero finalmente es historia. Esta cuestión de la genealogía es muy interesante por causa de eso mismo, Pablo, que hablamos de personas reales, que son parte de nuestra historia. Y la cuestión es que es para fundamentar todo lo que estudiamos hasta ahora. Por tanto, lo facto de estas personas serem verdaderas, ser en la generación después de Adán, nos muestra que la creación es verdadera, que el diluvio es verdadero, porque todas estas personas estuvieran involucradas y pasaran por estas historias. Nos da más certeza de lo que la Biblia nos está diciendo es verdad. Vamos a avanzar un poquitín más y vamos ahora para Génesis 11, del 1 al 4. Pablo, ¿nos puedes leer? Sí. 11, del 1 al 4. Dice el texto: entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su deambular hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: vamos, fabriquemos ladrillos y vamos a cocerlos al fuego. Y el ladrillo le fue para piedra y el asfalto para argamasa. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Solo en estos versos tenemos muchas cosas que hablar. Muchas cosas que hablar. Vamos a empezar. Es muy interesante que la forma como está descrita estos versículos, los verbos que son utilizados son muy semejantes a los verbos utilizados en la creación. Entonces, que Dios, parece que ellos ya están hablando como si fueran Dios. Dijeron dijeron y hacemos. Y hagamos todos juntos. Muy interesante. Y para mí también nuestra lección nos enfoca en algo que fue la primera vez que pensé, porque cuando leemos versículos aprendemos siempre cosas nuevas, pero hay una parte pequeñita que dice hagamos un nombre, ¿no? Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Para mí eso es muy interesante, porque nunca tenía pensado en esto. Ellos querían hacer nombre, ¿para qué? Para no ser olvidados, para que no fueran uno más. Y solo cuando nos enfocamos en este pensamiento, pienso que todos nosotros en nuestra sociedad, en nuestra vivencia, muchas de las veces queremos hacer un nombre también, para que no nos olviden, para que de alguna forma las generaciones futuras se acuerden de nosotros, lo que hicimos o algo así. Queremos dejar nuestra marca en el mundo, y es un pensamiento muy común en nuestra sociedad que nosotros como cristianos podemos encoger también y hacerlo también. Y para mí eso es muy interesante. Entonces este fue el primer error, es que ellos querían hacer algo para dejar para todas las generaciones futuras, para que ellos fueran recordados y honrados de cierta forma en el futuro. Sí, no, y además, Catarina, en la mentalidad hebrea el nombre es muy importante, porque el nombre siempre identifica la personalidad. Para nosotros el nombre es algo completamente diferente, algo completamente anecdótico. Pero en la Biblia es muy corriente cambiar el nombre a una persona a lo largo de su vida, cuando cambian sus circunstancias. Entonces, Dios tiene varios nombres en toda su dimensión de la deidad, ¿no? Entonces, no solamente quieren ser o quieren hacer detalles que tienen que ver con una suplantación de Dios como creador, sino que se quieren atribuir cualidades que no tienen. Y ese es el problema en el texto. Si recordáis, pasando muchos siglos y mucha Biblia, los redimidos recibiremos un nombre nuevo. Un nombre nuevo que estará acorde con la personalidad de los redimidos. ¿Pero quién lo pondrá? Lo pondrá Dios.
Sin embargo, aquí ellos quieren crearlo, con lo cual es una rebelión totalmente contra Dios lo que están realmente planificando. Aparte de que ellos son ambiciosos y quieren suplantar a Dios. Y más una vez, como hablamos antes del diluvio, aquí parece que las personas ya se olvidaron de la promesa de Dios. Entonces, que están intentando hacer algo ya para caso si Dios no cumple la promesa, yo con mis propias manos voy a encontrar una solución. Y más una vez, parece que nuestra naturaleza se está siempre revelando una vez más, y el hombre está siempre intentando hacer por su propia voluntad. Sí, sí. Es muy interesante. Pero vamos a continuar leyendo y vemos aquí este grupo de personas intentando ser como Dios, hacer algo, suplantarlo hasta, como Vicky ha dicho. Pero vamos a continuar leyendo el Génesis 11 del 5 al 7, Vicky, si puedes. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Pues bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Muy interesante. Entonces, Dios bajó. Sí. Nunca es lo había más pensado. importante, es lo más importante, que Dios bajó. Sí, porque finalmente no olvidemos que el creador de la tierra es Dios. Y que Dios la puso en mano de la criatura humana. Pero cuando el ser humano se separa de Dios o va en contra de Dios, Dios vuelve a recuperar el control. Eso es lo que ha pasado con el pecado. Cuando Jesús resucitó, tomó el control de nuevo de este planeta. Con lo cual es importante que nos fijemos en el movimiento de descenso que hace Dios. Sí. Viene hasta el lugar donde está el problema, viene a situarse en el centro de ese problema. Es una expresión muy bonita. Es decir, los seres humanos estaban subiendo a convertirse en dioses y Dios desciende para colocar al ser humano en el lugar que le corresponde. Una criatura engendrada de una raza creada. Y para mí es muy interesante porque Dios ya sabía lo que estaban haciendo. Entonces, Claro. que no tenía que bajar para ver nada, ya lo conocía. Y la lección se enfoca o recoge algunos versículos como en Salmos. Yo quité una frase muy pequeña de Salmos que dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Esa es la realidad. Es imposible. Dios sabe todo, Dios está presente siempre. Entonces, que esta acción de Dios de bajar no es porque Dios necesitaba de se acercar para conocer. Es más, el sentimiento para transmitir esta cuestión de un Dios presente, de un Dios que sabe que solo a través de su presencia es que podemos alcanzarlo, no a través de nuestros esfuerzos, como por ejemplo ellos estaban intentando hacer una torre muy alta hasta arriba de las nubes, mismo así ellos no iban a llegar a Dios, ni cerca, ni años luz de llegar a Dios. Entonces es muy interesante que nuestra forma, y es también una mensaje muy bonita porque nos transmite lo mismo, o es un ejemplo de lo que se pasa con nuestra redención también. Es Dios que se acerca a nosotros, no nosotros porque hacemos por nuestras obras, por lo que sea, que lo vamos a alcanzar. Sí, Dios que hace todo el esfuerzo, toda la acción y nosotros lo aceptamos. Lo que es muy bonito también por eso. No hay esfuerzo humano que pueda alcanzar la redención, solo Dios. Y lo bonito es que nuestro Dios es un Dios que baja a nuestra humanidad al punto de tenermos Jesús que bajó completamente a nuestra humanidad para nos salvar. Sí, pero fíjate que idea más interesante, ahora que mencionas a Jesús. Jesús descendió no para que hubiera un ser humano más. Claro Jesús que no. sobraba, sino para que nosotros podamos subir a la gloria de Dios. Es decir, es un movimiento de ascenso y descenso permanente.
Y se vuelve a repetir una cierta imagen del Edén. Es decir, Dios tiene que ir al encuentro de ellos y como le preguntó a Aníbal, ¿dónde estás? ¿O dónde estáis? Ahora vuelve de nuevo a buscar ese encuentro. Y como tú bien decías, Catalina, no porque Dios no lo sepa, sino porque yo tengo que darme cuenta de mi situación. Y ese es el verdadero regalo de Dios. Sin duda. Es muy interesante también aquí, porque podemos ver esta historia como algo o una parte muy severa de Dios. Pero hay una frase que me justifica toda esta acción y que me quita todas las dudas, si tengo dudas de esta acción de Dios, que estaba en los versículos que leemos, que dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Con lo cual, el texto no justifica la acción de Dios. Como no van a cambiar, exacto, es Dios eso. viene al encuentro de ellos. Es eso, es que nosotros no podemos mirar a nuestro Dios como alguien que quiere destruir la humanidad. Nunca. Entonces, si Dios actúa de la forma que actúa, lo hace porque los hombres ya escogieron su camino y Dios sabe. Entonces, que Él tiene que arreglar ahora las cosas que ellos han hecho y volver a un nuevo plan, una nueva dirección para que en el final la humanidad pueda continuar. Y lo que es muy interesante también, y por veces nosotros nos cuestionamos mucho sobre Dios y sus acciones aquí. Muy interesante es lo que se va a pasar después de esto. Entonces, vamos para el Génesis 11, 8 y 9, a terminar esta parte. Y dice así: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaran de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los espargió sobre la faz de toda la tierra. Vale, esta es el final, la consecuencia de la escoja de estas personas. O sea, Dios actuó según la escoja de este pueblo. Muy bien. Entonces, la consecuencia es que el Dios les cambió las lenguas y ellos ya no se entendían. Entonces, la consecuencia fue no terminaran de construir la ciudad que entendían o estaban pensando hacer y se esparció por toda la faz de la tierra. O sea, se separaran todos nuevamente. Y es interesante. Hay algo que debemos de reflexionar, porque luego la predicación del Evangelio tiene que contemplar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, tiene que contemplar el resultado de la torre de Babel. Y simplemente hacer una aclaración por si hay personas que tienen una Biblia más tradicional. La palabra Babilonia es la traducción al griego de Babel. Es decir, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Pero simplemente son dos idiomas diferentes. Y Babel significa puerta de los dioses. Con lo cual, estamos entrando que la construcción de la ciudad y la construcción de la torre es un acto de idolatría. Egocentrismo humano e idolatría. Con lo cual, nos recuerda que la intervención de Dios es una intervención salvadora, reconciliadora, porque de nuevo va a cortar el desarrollo de los sistemas religiosos paganos que van en contra de Dios. Y esta idea es importante porque sabéis que hay una tendencia en la sociedad de decir, mira, a los niños es mejor que no se les eduque religiosamente, cuando sean mayores decidan. Eso es el mayor error de la historia. Si no tengo dos cosas para elegir, no puedo elegir. Y si la sociedad me plantea una idea y la Biblia me plantea otra, lo normal es que enseñemos las dos, porque con las dos sí que serán más libres para elegir, aunque no elijan lo que como padres preferimos, en muchos de los casos. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es ineludible para el ser humano a partir de este momento, y a veces no nos damos cuenta de ello, que vivimos en una cultura, que hablamos un idioma, y que ese idioma es cultural. Y a veces parece que en nuestro medio religioso no tenemos en cuenta que hay personas que hablan de una manera diferente y piensan de una manera diferente, y que todos somos pueblo de Dios.
A partir de aquí, la Biblia va a haber que estudiarla siempre a través de un concepto cultural. ¿En qué situación está el pueblo de Dios? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su historia? Es el desarrollo histórico de la intervención de Dios en la Torre de Babel. Es inevitable que seamos conscientes que el Evangelio hay uno, pero que se va a vivir de diferentes formas, se va a expresar en diferentes idiomas, con diferentes contenidos, aparecen las lenguas y las culturas. Una nueva novedad que el pecado introduce en la historia de la humanidad. Hay aquí una cosa muy interesante para mí, que la lección lo habla, que es la cuestión de Dios volvió en este momento a lo que tenía planeado ya desde el inicio, que dice fructificad y multiplicad y en la tierra. Lo que significa que el ser humano estaba intentando hacer al revés, que era, yo quiero una ciudad grande, nos quedamos aquí todos juntitos, que es mejor, es más fácil, somos más fuertes todos juntos y pronto, y así vamos a alcanzar cosas más grandes. Y para mí esto me ha hecho reflexionar mucho en la forma como nosotros vivimos como cristianos, porque tendencialmente la sociedad nos motiva también a vivir de esta forma. Pero ¿por qué era tan errado vivir juntos en una ciudad? No era porque la ciudad era mala, era porque cuando la maldad se multiplica, es mucho más fácil multiplicarse en un espacio pequeño. O sea, la velocidad con que la maldad del ser humano iba a desenvolver en una ciudad en que todos están todos juntos, en que no hay dificultades del lenguaje, que no hay nada, va a ser muy más grande. Entonces, este también fue la bendición que Dios nos ha dado. Es que la maldad estaba a ser tan grande que Dios ha puesto un entrave para que no fuera tan... Sí, hay una idea estructural que me gusta mucho. ¿Por qué vino el diluvio? Porque todos los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal. El diluvio es un punto intermedio. Cuando salen y se multiplican, de nuevo vuelven a ser que sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Y si nos vamos situando para el siguiente programa, y perdona Catalina que me anticipe, es la última fase de la Biblia donde no aparece el pueblo de Dios. Es decir, que a partir de aquí, el llamado de Abraham va a ser el antídoto divino contra los pensamientos continuos hacia el mal del ser humano. ¿Por qué? Porque con el capítulo 11 acabamos lo que se llama, en teología, la protohistoria del pueblo de Israel. ¿Sí? Lo que es anterior al llamado de Abraham. Y ahora entendemos, o vamos a entender en el programa del siguiente programa, que tenemos el placer de ser dirigido por Vicky, es que la necesidad del pueblo de Dios está en consonancia con el pecado de la humanidad donde nos desenvolvemos. Con lo cual podemos ver una línea estructural muy bien hecha, muy bien diseñada, que nos permita conocer las intenciones de Dios a través de un texto tan antiguo como este. Muy, muy interesante lo que podemos aprender. Para mí, yo intento siempre ponerme y mirar mi vida y ver lo que estoy haciendo que pueda ser semejante a lo que hicieran estas personas. Y nosotros tenemos mucho esta tendencia de hacer lo que nos es confortable. Y muchas veces lo que Dios tiene para nosotros, lo mejor, no es lo que es más confortable. Y nosotros como cristianos muchas veces somos llamados a huir de situaciones o cambiarnos y son cosas difíciles de hacer, pero cuando lo hacemos por decisión de Dios o para honrar nuestro Dios, va a ser siempre la mejor decisión posible. Entonces, para mí esto es muy importante y tenemos aquí un pasaje de Patriarcas y Profetas en la lección que me ha dejado así, fue muy bonita, por tanto todos vosotros yo sé que leerán en casa y que van a leer, entonces se queden con ella en el final de jueves. Pero aprendemos mucho con esta lección, ¿no? Mucho con esta lección. Entonces voy a pedir a cada uno de vosotros que intente así hacer un apañado de las cosas que vos marcaran más en esta lección. Bueno, pues lo primero que seguimos aprendiendo es al Dios misericordioso que está al frente de la macrohistoria. Y lo que Dios espera
es que mi historia personal, yo la conecte con la historia que Él tiene para este planeta. Hemos visto que antes del diluvio se habían desconectado de Dios, a través del diluvio se vuelven a conectar con Dios porque es una familia con 3 hijos, pero inmediatamente se vuelven a desconectar con Dios. Con lo cual ya nos pone una perspectiva histórica de que hace falta que haya un pueblo de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para que podamos observar el privilegio que tenemos de ser lo que somos a través de Dios. Para mí fue muy interesante que ver en la forma como nosotros reaccionamos o nuestra naturaleza, que intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, que intentamos ponernos en el lugar de Dios, que intentamos hacer un nombre para nosotros también. Infelizmente, mismo que no sea con una torre enorme de Babel, lo hacemos en pequeñas cosas en nuestras vidas también. Y es bueno acordar que todo eso es nuestra naturaleza pecaminosa a llamarnos para lejos de nuestro Dios. Que tenemos que volver a enfocarnos en sus promesas y a caminar en su dirección. Pues lo importante de esta lección creo que Dios bajó porque está pendiente de todo lo que hace el ser humano, le importamos, se preocupa por nosotros y siempre da una solución, y una solución de salvación. Amén. También es verdad que se han originado a partir de ahí diferentes culturas, diferentes idiomas, surgen como consecuencia de las malas decisiones siempre del ser humano. Pero siempre recordemos que tenemos que confiar en Dios, cosa que ellos se olvidaron. Y Dios es fiel a sí mismo. Así que lo importante es confiar en Él. Amén. Muchas gracias por la participación. Sin vosotros yo no iba a hacer nada. Y fue muy bueno estar estos minutos aquí hablando de nuestro Dios, ya a preparar para la próxima lección, como Pablo ya habló de Abraham, que va a ser muy importante. Pero es muy interesante ver cómo Dios va siempre guiando, encontrando soluciones para nuestra humanidad y nuestra condición. Para terminar, vamos a hacer una pequeña oración y nos vemos todos próxima semana con una nueva temática. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad de hablarnos sobre ti. Muchas gracias porque tú eres un Dios que sí se preocupa con nosotros y está siempre pronto a arreglar los problemas que nosotros hacemos, los momentos en que nos olvidamos de ti y vamos por otro camino. Gracias porque baja siempre a nuestra humanidad de pecado y que está siempre caminando para lejos. Gracias por el amor que tienes por cada uno de nosotros individualmente y por la humanidad también. Y que nosotros podamos ver eso en las historias que estamos a estudiar este trimestre, que podamos ver todas estas historias, algunas de ellas difíciles, de decisiones tuyas también, que probablemente te han dolido mucho, pero que podamos ver todo esto como resultado de tu amor y la forma que tú encontraste la mejor forma para que nosotros hoy podamos tener acceso a tu salvación y una segunda oportunidad en la vida. Gracias por todo que haces por nosotros, que te quedes con todos los oyentes que tenemos, los que están viendo nuestras lecciones todas las semanas, que te quedes con ellos también y que los puedas bendecir y que nos ayudes a nosotros también a ir de encuentro a sus necesidades, hablando de las cosas que realmente pueden ser importantes para sus vidas personales y su caminada contigo. Muchas gracias por todo y que nos puedas continuar a permitir hacer estas lecciones y aprender más sobre ti a cada semana. De todo que quiero pedir y agradecer en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Hasta el próximo programa.